Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la enseñanza de esta tarde de Momentos con Dios. Gracias a Dios por la bendición que nos da de reunirnos a través de estas redes sociales, a través de la página de nuestra iglesia. Que el Señor esté con ustedes, mis amados hermanos. Y una vez más, sean bienvenidos a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Vamos a orar para comenzar el servicio o la enseñanza de esta tarde, perdón. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa tarde por la bendición que nos das de reunirnos a través de tu palabra. Y gracias, Señor, por el internet. Gracias, Señor, por los medios que nos provees. Ayúdanos pues a aprovechar para bien. En especial, Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe para la enseñanza de tu palabra en esta tarde. Bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas, familias que ya se han conectado, Señor, y que tu Espíritu Santo guíe a cada corazón. Oramos por los hermanos que aún se van a conectar más tarde, Señor, que lo hagan con un buen corazón, Señor, para edificarnos en tu palabra juntos. Oramos, buen Dios, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde nuestro texto está basado en Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Acompáñame a buscar en la palabra de Dios Efesios 6, 5 para meditar en ella y poder aprender muchas cosas acerca del servicio en este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 5. Bien, si ya lo tiene, leamos juntos. Acompáñame a leer la palabra de Dios. Dice Efesios 6:5: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En este texto, en este pasaje, a la expresión del apóstol Pablo, donde aconseja o les llama la atención a los siervos, y él les dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Vemos en este pasaje la expresión del apóstol Pablo. Pablo escribe Efesios estando en la cárcel en Roma, alrededor del año 60 al año 62. Escribe Pablo esta carta a los Efesios, y por lo cual Pablo expresa acerca del servicio, y Pablo agarra un ejemplo importante acerca del servicio. Recordemos que en aquellos tiempos a la gente que era de clase media o de clase alta tenían esclavos, sirvientes. Entonces Pablo agarra de este ejemplo de un esclavo, de un siervo. Entonces Pablo agarra este ejemplo para enseñar la importancia del servicio a los cristianos. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros como cristianos poder aprender y aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Y la palabra siervo proviene del hebreo que se dice Eved, y también del griego doulos, pero en hebreo Eved, que quiere decir siervo o esclavo, y del griego doulos, que literalmente quiere decir esclavo, estar sujeto, ser sirviente, ser siervo o estar bajo servidumbre. Entonces, entendiendo esta palabra siervo, lo que expresa el apóstol Pablo en Efesios 6:5, donde la primera palabra, donde Pablo dice siervos, como llamando la atención, entonces literalmente está diciendo esclavos, alguien que está bajo autoridad a otro. Mis amados hermanos, nosotros como siervos de Cristo debemos ser esclavos de Él, del Señor Jesús.
una persona, o la palabra esclavo, es una persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otro. Una vez más, la palabra esclavo quiere decir una persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio o la autoridad de otro. Amados hermanos, el apóstol Pablo, él expresó que era siervo de Cristo. Es decir, él fue esclavo del Señor Jesús para servir. También quiere decir una persona mandada con despotismo por otra o sometida a ella por entero o completamente. Entonces, una vez más, la palabra esclavo, entonces podemos entender, es una persona que recibe autoridad, que recibe mandatos de su amo y está sometida completamente. Mis amados hermanos, hemos estado aprendiendo, estudiando acerca del servicio, la importancia del servicio, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros, como cristianos, es necesario que sirvamos. Cuando uno viene al Señor, ahí es donde comienza a servir. Y ahí es donde comenzamos a ser siervos o esclavos del Señor Jesús. Pero veamos el contexto en 1 de Timoteo capítulo 6. El contexto de este pasaje en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 1 y 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Si ya lo encontró, lea conmigo el contexto. 1 de Timoteo 6, 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¡Wow! ¡Qué importancia! ¡Qué importante! ¡Qué tremendo es este pasaje! Lo que nos dice. ¡Qué tremendo es la enseñanza de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo! Él dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos que son siervos, que son sirvientes, deben estar sumisos, deben ser obedientes. Y por lo tanto Pablo dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es algo muy importante, amados hermanos, en el servicio. Y el versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como cristianos somos siervos del Señor Jesús. Somos esclavos. Y aquí nos está enseñando la palabra de Dios, que nosotros como cristianos y nosotros como trabajadores, que tenemos un patrón terrenal, un amo terrenal, ¿qué debemos hacer con ellos? Debemos obedecerles. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el contexto. Por eso dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, todos los que son trabajadores, todos los que tienen un patrón, deben ser siervos humildes, deben servir y trabajar con humildad. Es lo que nos dice la primera parte del versículo 1 del capítulo 6. Cada hermano, cada hermana que tiene un patrón donde está trabajando, debe ser sumiso y hacer su trabajo con esmero, con fidelidad, con ganas, de corazón. Y sigue diciendo el versículo 1, que debemos tener a nuestros amos por dignos de honor. Debemos trabajar duro, debemos ser fieles, debemos ser obedientes.
a que nuestros patrones se beneficien del trabajo que uno hace. Mis amados hermanos, es muy importante entonces, para que usted y yo demostremos que somos siervos del Señor, que somos cristianos, debemos demostrar allá donde trabajamos, en donde usted trabaja, lo que usted hace. Usted no discute con el patrón, usted obedece. Pero qué triste, hoy en día muchos cristianos que se dicen cristianos discuten con el patrón. No debe ser así. Por eso el versículo 1 de 1 de Timoteo, capítulo 6, sigue diciendo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Sabe, mi amado hermano, hermana? Si usted trabaja, usted es empleado en alguna empresa, tienes un patrón, pero usted no obedece, no hace bien su trabajo, hace un mal trabajo, usted pone mal el nombre de Dios. Usted pone mal el Evangelio. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos aconseja hoy la palabra de Dios que nosotros debemos hacer un buen trabajo, ser fieles, trabajar duro, hacer de corazón, para que el nombre de Dios sea puesto en alto y así aquellos patrones incrédulos que te vean que eres un buen cristiano por medio de tu trabajo y tomen en cuenta como que si estuvieses sirviendo al mismo Señor Jesús. Y déjame decirte, aunque tu patrón sea grosero contigo, sea duro, y es difícil aguantar eso, pero ahí es donde se demuestra un buen cristiano. Ahí es donde usted le demuestra a Dios que eres fiel a Él, eres fiel al servicio. Déjame decirte que el servicio no solamente cuando hacemos algo en el templo, en la iglesia, no. El servicio también lo demostramos allá donde trabajamos, hermanos. Y esto debemos tener muy en cuenta cada uno de nosotros. Entonces, si los cristianos hacen un buen trabajo, son fieles, ponen el nombre de Dios en alto, es decir, dan buen testimonio. La gente que nos vea, que puedan decir, los hermanos de la iglesia del camino sí sirven a Dios, hacen un buen trabajo. Pero qué triste, mucha gente dice, esa persona va a la iglesia del camino, hace un mal trabajo y dice que es cristiano. Amados hermanos, ¿qué sucede? Ponemos en mal el nombre de Dios, ponemos en mal la doctrina, el evangelio, mis amados hermanos. Ponemos en mal el nombre de nuestro Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Debemos ser obedientes a nuestros patrones, a nuestros amos terrenales. Y el versículo 2 sigue diciendo, y los que tienen amos creyentes, ¡oh, qué bendición! Si usted tiene, tu patrón es creyente, es cristiano, es una gran bendición. Y no debemos abusar de ellos. Amados hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios, los que tenemos patrones creyentes en Cristo, no debemos abusar de ellos, no debemos tener en menos por ellos, por ser hermanos. No debemos verlos de menos, no debemos echarlos de menos. Aún mucho más, debemos trabajar de corazón, con entrega, porque son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no nos maltratan, no nos dicen groserías, no nos están gritando. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que tienen patrones incrédulos, los están exigiendo? Pero también los que tenemos patrones que son creyentes en Cristo, confían en nosotros, en hacer el trabajo. Y no debemos abusar, mis amados hermanos. Es necesario que tomemos en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios a través del servicio que debemos brindar a nuestros patrones. Recuerda, cuando usted hace un buen trabajo donde usted trabaja, está sirviendo al Señor Jesús.
Lo que usted hace en la casa está sirviendo al Señor Jesús. En donde quiera que usted se mueva, lo que haga, está sirviendo al Señor Jesús. Ahí es donde se demuestra que en verdad somos siervos del Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 2, dice que los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Amado hermano, si usted tiene un patrón creyente, hazlo mejor tu trabajo, de lo mejor, de buena calidad, y aún pones más en alto el nombre del Señor Jesús. Hay que hacer un buen trabajo, por cuanto son creyentes y amados, y que ellos se puedan beneficiar del servicio que hacemos, el trabajo que hacemos. Mis amados hermanos, muchas veces sucede esto. Cuando tenemos un patrón creyente o un patrón que confía en nosotros, nos deja y nos encarga el trabajo que hagamos, muchas veces se abusa de ellos. Amados hermanos, no debe ser así. La enseñanza de la palabra de Dios de hoy, que podamos aplicar a nuestra vida, trabajar duro, trabajar de corazón con entrega, tomando en cuenta que estamos sirviendo al Señor Jesús. Que no lo hagamos para el hombre. Cada cosa que hagamos, cada trabajo que hagamos, siempre debemos hacer como si fuera para el Señor Jesús. ¿Qué haría usted, mi amado hermano o hermana, donde usted trabaja, si el Señor Jesús fuera tu supervisor, tu patrón? ¿Qué harías? ¿Obedecerías o discutirías con Él? Amados hermanos, entonces la palabra de Dios nos enseña hoy que debemos tomar en cuenta a nuestros patrones como si fuera el mismo Señor Jesús a quien le servimos. No hay que estar discutiendo, no hay que estar quejándonos, no hay que estar lamentándonos, sino debemos ser agradecidos con Dios por aquella persona que nos ha dado trabajo. Debemos orar por ellos. Mis amados hermanos, entonces, lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 1 y 2, es necesario entonces que nosotros, como trabajadores, debemos ser obedientes, hacer un buen trabajo, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, no sea puesto en mal, el nombre de Dios y la doctrina, el evangelio, y que seamos de buen testimonio. Mis amados hermanos, debemos tener en cuenta, con el trabajo que hacemos, que nuestros patrones se beneficien, progresen. ¿Qué sería, amado hermano? Donde usted trabaja, no le echa ganas, va a la quiebra la empresa o el patrón ya no te da trabajo. ¿Qué sería? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de nosotros? Aquí estamos, mis amados hermanos, para trabajar, echarle ganas, aún conociendo de la palabra de Dios, debemos hacerlo aún mucho más con entrega. Amados hermanos, regresando al libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice: siervos, esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales, a sus patrones. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está exhortando a que nosotros como trabajadores debemos obedecer a nuestros patrones. Debemos obedecer. ¿Cuántos cristianos hoy en día son desobedientes a su patrón? No debe ser así, hermano, hermana. Usted y yo debemos ser obedientes. Recuerda, si usted es obediente, usted da buen testimonio y pones en alto el nombre de Dios. Pones en alto la enseñanza de la palabra de Dios que usted ha aprendido y lo vive. Pero qué triste
cuando algún hermano desobedece y discute con el patrón, da mal testimonio. Entonces debemos ser obedientes, mis amados hermanos. Y ser obediente es alguien que debe someterse, debe ser sumiso. La palabra obediente quiere decir es la acción de obedecer o de llevar a cabo las cosas que se le da un orden. Entonces la obediencia es la acción de obedecer o de llevar a cabo una cosa. Amados hermanos, es importante que usted y yo obedezcamos. Cuando usted obedece, está dando buen testimonio y hablan bien de usted. Pero cuando usted desobedece y discute, hablan mal de usted y de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos ser obedientes. Sigue diciendo el versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos obedecer a nuestros patrones con profundo respeto, un gran respeto. Respetar a nuestros patrones. Debemos someternos a ellos. Debemos tenerlos en estima. Amados hermanos, debemos entonces obedecer con temor y temblor, pero quiere decir esto con respeto por la autoridad que él tiene. Piensen en esto, hermano. ¿Qué tal si mañana en la tarde te dice tu patrón: mira, ya no hay más trabajo para ti? Él tiene autoridad para despedirte. Él tiene autoridad para recomendarte a otro trabajo o darte más trabajo. Así que está en nosotros. Está en nosotros, mis amados hermanos. Sigue diciendo el versículo 6 que debemos obedecer con sencillez de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Debemos ser humildes, no orgullosos, no altivos, no soberbios, no, como les decía hace un momento, no discutir con el patrón, sino debemos ser sencillos, obedientes, tomando en cuenta que estamos obedeciendo al Señor Jesús. Entonces, un siervo obediente pone en alto el nombre de Dios. Un siervo que obedece con sencillez de corazón, aún habla mucho más bien de él. Amados hermanos, entonces es muy importante que usted y yo obedezcamos. Para cerrar la enseñanza, concluyendo con el versículo 5, dice: y debemos obedecer, hacer ese trabajo como si fuera para Cristo. Es importante entonces, mis amados hermanos, que obedezcamos. Obedezcamos. Que no seamos desobedientes, que no seamos tercos, necios. Seamos obedientes, sirviendo al Señor Jesús. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, la manera como nosotros actuamos o como la manera que trabajamos nos ven a otras personas. Y lo que nos ven y lo que ven a otras personas en nosotros, están leyendo el Evangelio en nosotros. De cómo lo hacemos, están viendo el mensaje. ¿Cómo ha transmitido usted el mensaje de la palabra de Dios a través de tu servicio, a través de tu trabajo? ¿Estás transmitiendo bien ese servicio? ¿Estás transmitiendo bien ese mensaje del Evangelio? Oh, mis amados hermanos, recordemos que muchas veces, para ganar una persona para Cristo, muchas veces no es necesario hablar, solo de cómo actuamos, cómo hacemos las cosas. Así es, mis amados hermanos. Así es que, ¿cómo actuamos? Así estamos proclamando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo actuamos? Así es como estamos poniendo en alto el nombre de Dios. Mis amados hermanos, si lo hacemos con una buena actitud,
con una actitud adecuada y de sumiso y con respeto, entonces hemos ganado la confianza. Imagínate, amado hermano, si tu compañero es incrédulo, has ganado la confianza de hablarle de la palabra de Dios. Eso es la oportunidad, mis amados hermanos. Amados hermanos, para terminar, aplicando a nuestra vida la palabra de Dios. Sea obediente, sea sumiso, obedezca con sencillez de corazón. Ya no siga discutiendo, mejor sométase. Recuerda, cuando usted se somete, se está sometiendo al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esto ha sido la enseñanza de la palabra de Dios. Que se haya edificado tu corazón y que la palabra de Dios lo apliques a tu vida. Vamos a orar, mis amados hermanos, dándole gracias a Dios por su palabra. También sigamos orando por las metas de nuestra iglesia y también por los campos misioneros. Oremos también por nuestras familias, si algunos de ellos están pasando situaciones difíciles. Bien, acompáñame. Mejor un día que mil fuera de ellos.